Estudiemos Torah. Parashá Behalotha. Bamidbar, números 8:1. Hashem le habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Aarón lo siguiente y que le dijera: cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá, candelabro. Las 6 luminarias laterales deben estar orientadas hacia la luminaria central. Y así hizo a Aarón. Encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así estaba hecha la menorá, en una sola pieza de oro labrado desde su base hasta las flores que ornamentaba el candelabro, y que era su parte más delicada. Era todo de oro labrado, fue hecha según el diseño que Hashem le mostraba a Moshe, así tal cual fue hecha la menorá. Moshe no sabía cómo debía ser la menorá. Entonces, en el monte Sinaí, Hashem le mostró una y le dijo: así, de acuerdo a este diseño, deberá ser la menorá. Hashem le habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los demás israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación, mezclada con las cenizas de la vaca colorada, para purificarlos del contacto con cadáveres, pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro. Que se rasuren todo el vello de su cuerpo y que se sumerjan ellos en una mikvé, y también que sumerjan sus ropas, de ese modo quedarán purificados. Que tomen entonces un novillo para ofrenda olá, con su ofrenda mija de harina fina de trigo mezclada con aceite, y tú toma un segundo novillo como ofrenda hatat por la falta, acerca a los levitas a la tienda del encuentro, y reúne a toda la comunidad israelita, presenta a los levitas ante Hashem, y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. Los levitas eran vistos como una ofrenda de Israel, y por eso el pueblo debía imponer sus manos, como en el caso de las ofrendas de sacrificio, hecho que implicaba transferencia de responsabilidad. Según otra opinión, fueron los primogénitos quienes impusieron sus manos sobre los levitas para transferirles a ellos la responsabilidad del servicio divino, porque originalmente eran los primogénitos quienes estaban consagrados a dicho servicio, pero después de que sucumbieron ante el becerro de oro, les fue quitado el privilegio y recayó sobre los levitas. Luego que Aarón balancea a los levitas ante Hashem como ofrenda tenufá, ofrenda de movimiento o de vaivén, los levitas son una ofrenda a Hashem. Por parte de los israelitas, así los levitas quedarán consagrados al servicio de Hashem. A través de este mecimiento, Aarón adquirió a los levitas para que ejercieran como asistentes de los sacerdotes. Después que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacunos, a uno de ellos ofrécelo como ofrenda hatat por la falta, y al otro como ofrenda olá para Hashem, para proveer expiación a los levitas. Ubica a los levitas ante Aarón y ante sus hijos, y balancealos como ofrenda tenufá de vaivén para Hashem. Tomar un objeto y levantarlo es el acto que perfecciona la posesión. En este caso, tomar a los levitas y mecerlos implica que queda consagrado para Hashem como asistentes en las tareas del sacerdocio. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí, después de haberlos purificado y de haberlos balanceado como ofrenda tenufá, ofrenda de vaivén. Los levitas entrarán a la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio. Aarón levantó y meció en un día a los 22,000 levitas, pues de entre todos los israelitas ellos están consagrados a mí, a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre materno, los he tomado para mí. 2 veces dice consagrados para el servicio de carga del santuario y sus elementos, y consagrados para cantar en el templo. Pues mío es todo primogénito de Israel, primogénitos humanos como de animales indistintamente. El día que castigué a los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí, pero a cambio de los primogénitos israelitas tomé para mí los levitas. O sea, después del becerro de oro, descarté a los primogénitos israelitas y consagré a los levitas, pues estos no participaron de aquella idolatría. Seleccioné a los levitas de entre todos los israelitas y los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas y para procurar expiación para los israelitas. Así no habrá plaga entre los israelitas, pues no tendrán necesidad de acercarse al santuario, ya que los levitas harán el servicio por ellos.
Pero cuando los israelitas se acerquen al santuario a llevar a cabo el oficio consagrado a los levitas, entonces sí habrá plagas. Moshe, Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas tal como Hashem le ordenara a Moshe. En cuanto a los levitas, los israelitas hicieron con ellos a los levitas tal cual. Los levitas se purificaron, sumergieron en una mikveh y también sumergieron sus ropas. Aarón los balanceó como ofrenda tenofá, ofrenda de vaivén ante Hashem. También Aarón los proveyó expiación para purificarlos. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y ante sus hijos, todo lo que Hashem le ordenara a Moshe acerca de los levitas, así tal cual hicieron con ellos. Hashem le habló a Moshe diciendo, esto es ley en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro y a la edad de 50 años se retirarán de la legión de trabajo y no harán más trabajos físicos pesados. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Es decir, cerrarán las puertas del templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del santuario y acamparán alrededor del tabernáculo, pero no harán más trabajo físico pesado. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a la tarea propias de ellos. Los levitas ingresaban a los 25 años para emprender el trabajo y a los 30 comenzaban a trabajar. Hashem le habló a Moshe en el desierto de Sinaí en el primer mes, o sea, en el mes de Nisan, del segundo año de su éxodo de Egipto, diciendo que los israelitas preparen la ofrenda de Pesaj en su momento preciso. El momento preciso es el día 14 de este mes de Nisan a la tarde. Deberán prepararla de acuerdo a todos los decretos y las leyes que la rigen. Y en efecto, Moshe le dijo a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesaj. Ellos hicieron la ofrenda de Pesaj día 14 de primer mes a la tarde en el desierto de Sinaí. Los israelitas lo hicieron exactamente tal como Hashem le ordenara a Moshe. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesaj. Entonces se prepararon aquel día ante Moshe y ante Aarón. Nosotros estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Le plantearon a Moshe, ¿por qué nos privará de presentar la ofrenda de Hashem en el momento señalado junto con los demás israelitas? Esperen, les respondió Moshe, voy a escuchar qué ordena Hashem respecto de ustedes. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles, toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o esté lejos, ya sea que esté con ustedes ahora o en futuras generaciones, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de Pesaj o a Hashem. Estar fuera de área del templo donde se sacrifica la ofrenda ya se considera lejos, entonces, aunque físicamente esté cerca. Deberá hacerla el día 14 del segundo mes, o sea, el 14 de Iyar, el mes después del primer Pesaj, a la tarde, con matzot, pan sin neudar y hierbas amargas. Deberá comer la ofrenda. No deberán dejar nada de ella hasta la mañana siguiente, ni quebrar hueso alguno de ella. Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a la ofrenda de Pesaj normal. Ahora, si una persona está en situación de pureza y no se encuentra lejos y por mera negligencia no hace la ofrenda de Pesaj, esta persona será cortada espiritualmente de su pueblo por no haber ofrendado la ofrenda de Pesaj en su debido momento. Su transgresión cargará a aquel hombre. Un prosélito que viva con ustedes deberá hacer la ofrenda de Pesaj Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para la ofrenda de Pesaj. Una misma y única ley es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda de las tablas del testimonio. Al anochecer se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego que permanecía allí hasta la mañana. Siempre era igual. Durante el día la nube cubría el tabernáculo y la imagen de fuego por la noche. El procedimiento era así. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda de los israelitas, retomaban la marcha y allí donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Hashem se ponía en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenía para acampar. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los israelitas cuidaban el mandato de Hashem y de allí no se movía. Y a veces la nube permanecía
pocos días sobre el tabernáculo por orden de Hashem se detenían a acampar y por orden de Hashem se ponían en marcha. A veces la nube se detenía solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en marcha, o si no, la nube podía permanecer allí por un día o una noche y cuando se elevaba, ellos reanudaban la marcha, 2 días, un mes o un año. Todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían en aquel lugar y de allí no se movían, y cuando la nube se elevaba continuaban la marcha. Por orden de Hashem se detenía para acampar y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem e hicieron conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Hashem le habló a Moshe diciendo: haz para ti 2 trompetas de plata labradas de una sola pieza a martillos. Te servirá para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones que conforman el campamento israelita. Cuando ellas, las 2 trompetas, toquen tequía, sonido largo, toda la comunidad deberá congregarse junto a ti a la entrada de la tienda del encuentro. Al son de una sola trompeta con sonido tequía, se reunirán contigo los jefes, las cabezas de las tribus de Israel. Al son de tequía, tequía, se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo son de tequía, tequía, se pondrán en marcha los campamentos situados al sur, de modo que al son de tequía, tequía, se pondrán en marcha los distintos campamentos. Para convocar a la comunidad se deberá tocar tequía y no teruá. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas. Es ley perpetua por todas las generaciones. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te oprime, deberá tocar teruá con las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, Elohim de ustedes, y quedarán a resguardo de sus enemigos. En los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer la ofrenda Olá y la ofrenda Shelamim de paz al son de las trompetas. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Al segundo año del Éxodo, el día 20 del segundo mes, o sea, el 20 de Iyar, 36 días después de Pesach, se elevó la nube sobre el tabernáculo de las tablas del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto de Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán, específicamente en la localidad de Kibrot Hatabará. Se embarcaron en sus viajes, marcharon según el orden establecido, viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe. La marcha la emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Yehudá. Al frente de ese escuadrón estaba Nachshon, hijo de Aminadab. Al frente del escuadrón de la tribu de Isahar estaba Netanel, hijo de Zuar. Al frente del escuadrón de la tribu de Zebulún estaba Eliab, hijo de Jalón. El tabernáculo fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Gershón y los descendientes de Merari que transportaban el tabernáculo. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Reubén. Al frente de su escuadrón estaba Eliazur, hijo de Shedeur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Shimón estaba Shlumiel, hijo de Zoishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel, y luego partieron los hatitas que llevaban los elementos más sagrados del santuario arribo de estos a destino. El tabernáculo ya debería estar armado por los gersonitas y meraritas que precedían a los quejatitas. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de los hijos de los descendientes de Efraín. Al frente de este escuadrón estaban Elishama, hijo de Amihud. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Menashe estaba Gamliel, hijo de Pedatsur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidoní. Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Dan. Iba a la retaguardia de todos los campamentos. Al frente de este escuadrón estaba Ahiezer, hijo de Amishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Asher estaba Pagiel, hijo de Ohran. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Naftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Este fue el orden en que los escuadrones de los israelitas se pusieron en marcha y viajaron.
Viajaron ese mismo día, pero más tarde, antes de que se pusiera en marcha, tuvo lugar el hecho que se describe a continuación. El orden de marcha mencionado en los versículos precedentes, este es el mismo orden que respetaron a lo largo de toda su travesía en el desierto. Moshe le dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el midianita. Jobab era Itro, que tenía diferentes nombres. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera, yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y compartiremos contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometiera a Israel. Pero él respondió, no iré, volveré a mi tierra, a mi patria. Y Moshe le replicó, por favor, no nos abandones, pues tú conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos, o sea, tú ya has visto con tus ojos los milagros que Hashem hizo para Israel, o bien tú serás nuestros ojos, pues te consultaremos todos los temas con que sean dificultosos. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos conceda. Pero Jobab no aceptó ir, supo que los prosélitos no tendrían parte en la tierra de Israel. Los israelitas se alejaron una distancia de 3 días de viaje al monte al monte de Hashem. El arca del pacto de Hashem iba a una distancia de 3 días de viaje delante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Cuando partían en su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre ellos durante el día. Las nubes son mencionadas 7 veces en relación a la marcha de los israelitas por el desierto. 4 nubes les cubrían hacia los 4 puntos cardinales, una arriba, una abajo y otra iba adelante, hallándoles el camino. Las 7 veces son este versículo. Al partir el arca, Moshe decía, levántate, Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando el arca, reposaba, decía, reposa tranquilo, Hashem, en las miriadas de miles de Israel. En la Torá en hebreo este párrafo se encuentra entre dos letras nun invertidas, una al comienzo del mismo y la otra al final. Se trata de señales cuyo objeto es advertir que no es el contexto original de este párrafo, sino en el capítulo 2 figura que solo para separar dos actos de rebelión de los israelitas. El primero, el versículo 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem, aludiendo a que allí comenzaron a distanciarse de él, y el segundo, cuando se rebelan exigiendo carne. Los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos para rebelarse contra Hashem. Decían, hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Le pareció mal porque él tuvo la intención de que llegaran cuanto antes a la tierra prometida. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, un fuego que consumió el extremo del campamento. El fuego consumió a los perversos, o bien a los dirigentes que por no haber podido contener al pueblo. En hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz que extremo. Los dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos de campamento. Entonces el pueblo le gritó a Moshe pidiendo ayuda. Moshe oró a Hashem y el fuego se desvaneció. A ese lugar le dio el nombre de Taberá, conflagración, pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos. La multitud entremezclada con ellos, o sea, los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, empezaron a dejarse llevar vehementemente con la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? En verdad salieron de Egipto con gran cantidad de animales a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien los perversos del pueblo solo buscaban pretexto para rebelarse contra Hashem. Nos viene a memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar los ladrillos, de modo que pescado gratis significa el pescado que comíamos sin la obligación de tener que cumplir a cambio los mandamientos de la Torá. Pero ahora nuestro espíritu se marchita, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. El maná era una semilla de coriandro y su color era un color de bedolaj, cristal. El pueblo pasaba y recogía el maná, adoptaba el gusto que cada uno quería, como si lo hubiera molido en molinos o machacado en mortero y cocinado a la olla.
o hecho tortas. Su sabor era como el sabor de una masa preparada al aceite. De noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moshe escuchó el pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Las familias se reunían en grupos grandes para hacer más ostentosos sus reclamos. Hashem se enojó mucho y a Moshe también le pareció una actitud negativa. Moshe le dijo a Hashem: ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu servidor? ¿Por qué no me quieres más que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Por qué recae toda la responsabilidad sobre mí? ¿Acaso yo soy quien concibió a este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas llévatelo en tu falda? Como la Nurs lleva al niño de pecho a la tierra que prometiste bajo juramento a sus padres. ¿De dónde voy a conseguir carne para dar a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciendo danos carne para comer? Ya no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí, y si has de seguir tratándome así, mátame por favor, si es que realmente me quieres. No permitas que vea este sufrimiento mío. Hashem le reveló a Moshe el castigo que le enviaría a los israelitas a causa de esta discusión, pero como Moshe no quería ver el sufrimiento de su pueblo, dijo: no permitas que vea este sufrimiento mío. Eufemismo de no permitas que vea este sufrimiento de ellos en su gran amor al pueblo. No pudiendo concebir que el pueblo sufriera, Moshe se identificó con el sufrimiento de aquellos y lo hace suyo propio. Reúneme 70 hombres de los ancianos sabios de Israel, de los que sepas que son ancianos, hombres nobles, de que quien autoridad entre al el pueblo. Le respondió Hashem a Moshe: y llévalos a la tienda del encuentro y que permanezcan allí contigo para que tomen autoridad ante el pueblo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, haré que emane de tu espíritu profético y lo pondré en ellos. El espíritu profético de Moshe era cualitativamente similar a una vela, cuya llama no se desgasta si de ella se encienden otras. Así ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo y no deberás sobrellevar tú solo. Dile al pueblo: prepárense para mañana para el castigo que recibirán, y comerán carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor para nosotros en Egipto. Ahora Hashem les dará carne y ustedes podrán comer. No comerán solo un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20. Hasta un mes comerán carne hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda por haber despreciado a Hashem que está en medio de ustedes y por haberse quejado a él cuestionando por qué salimos de Egipto. Los menos corruptos comieron la carne y se fueron debilitando poco a poco hasta fallecer. Al cabo de un mes, los más corruptos fallecieron, si bien ingirieron la carne. Según esta opinión, fue al revés. Entonces Moshe respondió: el pueblo en medio del cual estoy son 600,000 hombres en pie, y tú dices que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor lo será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, ¿crees que les alcanzará? Nada que les des les resultará suficiente, pues ellos solo buscan pretexto contra ti. Hashem le respondió a Moshe: ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Es inadmisible creer que Moshe haya cuestionado el poder ilimitado de Hashem, lo que habría justificado semejante réplica suya. Más bien, las palabras de Hashem daba a entender que de la siguiente manera: en efecto, el poder de mi mano es ilimitada, y si sí o sí debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario ellos cuestionarán mi omnipotencia. Entonces Moshe le dijo a Moshe: trataré de apaciguarlos. Y Hashem respondió: ahora verás si se cumple o no mi palabra, de que ellos no te obedecerán. Moshe salió de la tienda del encuentro y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos sabios del pueblo y les ubicó alrededor de la tienda. Hashem descendió a la nube y habló con ellos. Con Moshe, Hashem transfirió el espíritu que tenía Moshe a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Literalmente, yo lo yasafu, que puede traducirse como no continuaron, en el sentido de que solo ese día tuvieron el don de la profecía y luego no continuaron experimentándolo más, o bien puede traducirse como no cesaron, en el sentido de no cesaron de vivenciar el don de la profecía en el resto de sus vidas.
Pero dos de aquellos hombres seleccionados permanecieron en el campamento, uno de ellos Eldad y otro Medad, y también sobre ellos reposó el espíritu de profecía. Ellos estaban entre los inscriptos para la preselección del tal efecto, pero no acudieron a la tienda a tal encuentro, sino profetizaron en el campamento. Moshe debía seleccionar 70 hombres para hacer una selección equitativa de cada tribu. Tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego se sorteó, descartó a 2 hombres y así obtuvo los 70. Elad y Medad eran aquellos 2 hombres descartados. El muchacho corrió y le dijo a Moshe: Elad y Medad están profetizando en el campamento. El muchacho alude a Gershón, hijo de Moshe. Entonces Yehoshua dijo a Yehoshua, hijo de Nun, que desde joven era servidor de Moshe, dijo: mi amo Moshe, póngalos en prisión. Reaccionó así porque estaba profetizando que Moshe moriría y Yehoshua llevaría a los israelitas a la tierra prometida. La expresión póngalos en prisión en hebreo es kelaem, que también puede traducirse como póngalos en final, en el sentido de asígnales la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo y quedaron extenuados y anulados por sí solos. Pero Moshe le respondió: ¿estás celoso en defensa de mi causa? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuese profetas y que Hashem hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Luego Moshe fue al campamento junto con los ancianos sabios de Israel y se introdujo en su tienda. Hashem envió la plaga recién después de que Moshe y los 70 hombres se hallaron a resguardo. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de Slav. Slav es una especie de ave que quizás sea el faisán, a los que dispersó en el campamento en todas direcciones, cubriendo hacia cada dirección una superficie equivalente al trayecto que puede recorrerse en un día. Volaba a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad. El término de la Torah, el trayecto que puede recorrer a pie en un día es aproximadamente 31 kilómetros. El pueblo estuvo todo el día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo el slab, tal vez faisán. Había tanta cantidad que el que menos recogió 10 homers. El homer o cor es una medida de volumen semejante al volumen de carne. Pesaba aproximadamente 450 kilogramos. Las aves que recogieron las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no lo habían ingerido. Cuando Hashem se enojó contra el pueblo, Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura a causa de su rebelión. Aquel lugar se llamó Kibrot Hatabá, sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. De Kibrot Hatabá, en el desierto, el pueblo se trasladó a Hetzerot, y se quedaron en Hetzerot. Se quedaron más tiempo del que tenían planeado a causa de la epidemia. Se quedaron más tiempo del que tenían planeado a causa del episodio de Aarón y Miriam a continuación. Miriam comentó a Aarón acerca de que Moshe se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer y sumamente virtuosa. Literalmente el versículo no expresa hermosa mujer, sino mujer cushita, originaria de Kush, Etiopía, que es un eufemismo de hermosa. Hay otra explicación más profunda de esto respecto a que Moshe se casó con una cushita en un periodo en el que pasó de cuando mató al egipcio y cuando fue llamado para liberar al pueblo de Israel, una reina de los Cushim. Esa es otra interpretación. ¿Y por qué así? Para protegerla del mal de ojo. Esta es otra interpretación. Y dijeron: ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Si Moshe se separó de su esposa por considerar indigno permanecer casado una vez que Hashem hablara con él, y también con nosotros habló Hashem, y sin embargo no nos hemos separado de nuestros cónyuges. Y Hashem lo oyó. El hombre Moshe era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam: ustedes 3 salgan de su tienda y diríjanse a la tienda del encuentro. Y salieron los 3. Hashem descendió en la columna de nube y se ubicó en la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam. Ellos 2 salieron. Hashem les dijo:
por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profeta entre ustedes, yo, Hashem, me daré a conocer a él. En sueño hablaré con él. Pero no es así con Moshe, mi servidor. En toda mi casa, él es el más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones perfectamente nítidas y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen certera de Hashem. O sea, mientras a otros profetas les revelo mis palabras en términos metafóricos, a Moshe se lo revelo en forma directa, literal. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar de mi servidor Moshe? Hashem se enojó contra ellos y se retiró. La nube se apartó de sobre la tienda del encuentro y resulta que Miriam estaba afectada de Tzaat. Estaba blanca como la nieve. Cuando Aarón dirigió su mirada hacia Miriam, confirmó que estaba afectada de Tzaat. Entonces Aarón le dijo a Moshe: por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti y cuando te criticamos. Por favor, que ella, nuestra hermana, no sea como un cadáver, como una criatura que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya comida. Aarón le estaba pidiendo a Moshe que rogara por ella en lugar de su madre. Aarón debió haber dicho nuestra madre, pues Moshe, Aarón y a Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarle eufemísticamente para no declarar una forma explícita de un miembro de la familia de Moshe estaba sufriendo como castigo de una afección tan deshonrosa. Y lo mismo como dice su carne, pues debió decir nuestra carne, ya que eran hermanos. El versículo debe interpretarse como que Aarón le dice a Moshe: un hermano no debe abandonar a su hermana como un muerto, sino debe procurar su bienestar, puesto que ella salió del mismo vientre materno que nosotros. La afección de ella es como que la mitad de nuestra carne ya se consumió, pues un hermano es la propia carne de uno. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: por favor, cúrala. Ena refa nala. Diciendo, viene a implicar que Moshe le dijo a Hashem que le respondiera si la curaría o no. Pero Hashem le replicó a Moshe: si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? O sea, su padre se mostrará irascible hacia ella. La humillación de ella no se extenderá por 7 días, pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y en efecto, Miriam permaneció 7 días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no siguió su viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Hatzeot y acamparon en el desierto de Paran. Gracias por estudiar todavía conmigo.